Buenas noches, doctor, sí se ve. Perfecto, entonces damos inicio a la clase de tumores gástricos. Vamos a continuar con la parte del estómago, específicamente con la parte ya de tumores, sabiendo que hay tumores benignos como malignos, ¿no? Los primeros, los pólipos inflamatorios e hiperplásicos, son tumores benignos, ¿ok? Entonces son el 75% de todos los pólipos y se debe por una hiperplasia. Como ustedes saben, hay un aumento en el número de las células a nivel de la mucosa gástrica por inflamación. Hay pólipos inflamatorios, es un estímulo. Pueden identificarse inflamación aguda como crónica en la imagen derecha. Y en la imagen izquierda hay glándulas con una hiperplasia foveolar. Hay un aumento aquí a nivel de la cripta, de la foveola, está agrandada. Hay diferentes tipos de pólipos a la macroscopía, como ser un pólipo pediculado y sésil. También ten en cuenta que se debe por ectopía, dependiendo de un órgano que no esté en su sitio, por ejemplo, llega a tener estas formas, ¿no? De un pólipo inflamatorio, neoplasia de células. También ten en cuenta que hay una displasia, ¿no? Entonces, si hay una displasia, por ende va a haber una lesión preneoplásica, sería un adenoma, posteriormente un adenoma de bajo grado, un adenoma de alto grado y por ende un adenocarcinoma, ¿no? Se halla entre 50 y 60 años de edad, la predilección y la aparición de estos pólipos. También está asociada a una gastritis crónica, específicamente por una asociación con lo que es el Helicobacter pylori, y presenta también displasia en 1 a 20% de los casos. Entonces, cuando hablamos de displasia, ustedes ya saben que hay una atipia citológica, premorfismo nuclear, mitosis, hipercromasia, alta relación nucleocitoplasmática, entre otras características. En cuanto a la microscopía, como hemos mencionado, es la foveola. Entonces va a haber una hiperplasia foveolar irregular, como su nombre indica, y hay dilataciones quísticas en la porción inferior, ¿no? El infiltrado inflamatorio es variable, puede ser aguda como crónica. Ahora pasamos a otros tipos de pólipos, los pólipos de glándulas fúngicas. Como su nombre lo indica, esos pólipos, hay un predominio en el fondo, ¿no?, del cuerpo, en esa localización. Es de una aparición esporádica, pero presenta mutaciones germinales en el gen APC, que causa una poliposis adenomatosa familiar, que es la PAF. También un gen de reaparición del ADN, que es el MUTI, y puede ser asintomático o presentar náuseas, vómitos, hasta epigastralgia, ¿no?, el dolor a nivel del epigastrio. En cuanto a la microscopía, como pueden apreciar en la imagen izquierda, hay una dilatación quística que está constituida y revestida por células de mucosa parietal principal y foveolar. Y es una monocapa, entonces no tiene atipía, no tiene signos de atipía ni de displasia que podrían tener un adenoma, como vemos a continuación, ¿no? El adenoma está asociado a una gastritis crónica, atrófica, también una metaplasia intestinal. Entonces hay un cambio de epitelio. Cuando hablamos de metaplasia intestinal ya tenemos que pensar en la presencia de células caliciformes. Entonces, eso es importante, excepto los asociados a mutaciones en la línea germinal del APC o del MUT, que hace referencia a una gastritis de células fúngicas. Hay una predilección entre los 50 y 60 años de vida, específicamente más en hombres, una relación 3:1, y hay un incremento y se halla una asociación cuando es una displasia de alto grado a que pueda desarrollar un adenocarcinoma si es más de 2 centímetros. Entonces, si es muy grande, ya predispone que haya mayor atipía y por ende pensar que
puede tener un área de invasión. Para decir adenocarcinoma tenemos que pensar que el adenocarcinoma es invasor, entonces atraviesa lo que es la membrana, la membrana basal. Entonces, de esta manera se disemina, entonces se vuelve invasor, infiltrativo. En cuanto a la microscopía, puede ser de displasia leve o grave. Por ejemplo, como pueden apreciar en la imagen inferior izquierda de manera esquemática, hay una presencia de glándulas, las cuales tienen una leve hipercromasia nuclear, un alargamiento nuclear. Algunos libros mencionan como cigarrillos, como los núcleos están alargados como un cigarrillo. Puede tener pseudoestratificación y está evidente la hipercromasia como se evidencia a este nivel, ¿no? Entonces, hay un estroma interpuesto entre las glándulas, a diferencia de lo que hablamos, una displasia grave, que aparte de tener en cuenta lo que es la citología, tenemos que basarnos un poco en la arquitectura, cómo se haya dispuesta ese tipo de glándulas, ¿no? Como hemos visto en la primera imagen, hay un estroma interpuesto, a diferencia de la segunda imagen, donde hay una unión entre las glándulas, haciendo referencia a una gemación glandular o un aspecto de cribas. Entonces son luces, múltiples luces, y las células están espalda con espalda, back to back. Entonces hay una mayor atipia citológica, hay mayor plomorfismo nuclear, mitosis puede haber, y tiene ese componente arquitectural, ¿no? Además del componente citológico, que ese sería el marcado plemorfismo nuclear, como vemos, hipercromasia nuclear, mitosis. Entonces, de esta manera podemos identificar una displasia de bajo grado y una displasia de alto grado. Eso está confinado a la glándula, ¿no? Porque si invade ya es un adenocarcinoma. Y aquí tenemos una imagen, un cuadro esquemático, donde nos orienta a poder diferenciar las diferentes patologías, como son los pólipos inflamatorios, hiperplásicos, la gastritis quística, los pólipos de las glándulas fúngicas y el adenoma gástrico. Acuérdense, el principal e importante es el adenoma gástrico, por todo lo mencionado anteriormente, porque predispone, si hay mayor atipia, va a predisponer a lo que es un adenocarcinoma. Entonces hay una alta relación, asociación. Entonces, el primordial es el adenoma gástrico, siendo este de bajo y de alto grado. Seguido de los pólipos inflamatorios, ¿no? Que si estos podrían evolucionar igual a un adenoma y posteriormente a un adenocarcinoma. Entonces, empecemos. En cuanto a la edad media, ya saben, 50 años aproximadamente, el lugar de predilección entre el pólipo inflamatorio hiperplásico con los adenomas gástricos van a ser mayor en el antro que en el cuerpo, a diferencia de las dos restantes patologías que van a ser a nivel del cuerpo. El tipo celular predominante a nivel de los pólipos inflamatorios e hiperplásicos va a ser el mucoso, ¿no? Igual en una gastritis quística va a ser el mucoso. A nivel del pólipo de las glándulas fúngicas va a ser el tipo celular predominantemente, va a ser las células parietales y principalmente las principales. A diferencia de lo que vamos a ver en el adenoma gástrico, el cual ya hay un componente displásico intestinal, ya hay una metaplasia, puede haber una metaplasia intestinal asociada, entonces hay que tener en cuenta la presencia de células caliciformes, atipia citológica. El infiltrado inflamatorio no es relevante, neutrófilos y linfocitos. El único que no tiene es en los pólipos de glándulas fúngicas. En cuanto a la sintomatología, son similares a la gastritis crónica, los pólipos inflamatorios e hiperplásicos, como la gastritis quística, ¿no? En los pólipos de glándulas fúngicas no presenta sintomatología, solo náuseas, a diferencia del resto.
En cuanto a los factores de riesgo, los pólipos inflamatorios e hiperplásicos están asociados a una gastritis crónica y a la presencia del bacilo del Helicobacter pylori, ¿no? Porque analicen un poco que el bacilo está afectando mucho, está haciendo una lesión de manera continua a nivel de la mucosa. Entonces, la mucosa tiende a enviar muchos linfocitos, mucho infiltrado inflamatorio, entonces ya se vuelve una gastritis crónica, entonces por ende es un pólipo inflamatorio. A diferencia de la gastritis quística, que va a ser ya uno de los factores de riesgo, va a ser el traumatismo y una cirugía previa. A diferencia de los pólipos de las glándulas fúngicas, que está asociada con los inhibidores de la bomba de protones. Tengan en cuenta la mucha ingesta de omeprazol predispone a esta poliposis de glándulas fúngicas. Está asociado en gran medida también como la poliposis familiar, ¿no? En cambio, el factor de riesgo en los adenomas gástricos es la gastritis crónica, atrofia, metaplasia intestinal. Y por último, la asociación con el adenocarcinoma, el adenoma gástrico. Principalmente, el pólipo de las glándulas fúngicas, como hemos mencionado, está asociado con la poliposis familiar y el resto no, y los pólipos inflamatorios ocasionalmente. Ahora vamos a pasar de lleno a lo que es el adenocarcinoma, ¿no? Es en el 90% de todos los cánceres gástricos, el adenocarcinoma es el principal, el más frecuente. Y hay de dos tipos, el tipo intestinal como el difuso. Acuérdense, el de tipo intestinal se evidencia la macroscopía en la imagen derecha, como es una lesión exoendofítica, exo que crece hacia la superficie, hacia la luz gástrica, y por otra parte está invadiendo, como si fuera un árbol. Acuérdense, invade a través de las ramas, pero también tiene un componente invasor con la raíz. Se están bien delimitados, pueden presentar ulceraciones, invaginaciones en la porción central, como es el caso, a diferencia de lo que es el adenocarcinoma difuso, el cual hay una pérdida, como pueden apreciar, hay una pérdida de los pliegues a este nivel, hay un área despulida, blanquecina, a diferencia de esta área que es más normal, que presenta un patrón cerebroide con una hiperplasia foveolar propia de lo que es el estómago. Y no solamente esto, el engrosamiento de la pared. Miren cómo dobla la pared con esta porción. Entonces se incrementa el espesor de la pared, teniendo así un nombre que es la linitis plástica, ¿no? Que es característica de este tipo de adenocarcinoma difuso. En cuanto a la clínica, está asociada a una gastritis crónica, una enfermedad ulceropéptica, dispepsia, disfagia, náuseas. Ahora con el adenocarcinoma está en etapa avanzada, hay que tener en cuenta siempre y cualquier tumor, siempre se los voy a repetir, pérdida de peso, anemia, hay que buscar cáncer, ¿ok? No es normal eso. Entonces, en este caso, hay una hemorragia debido a una ulceración gástrica. Las personas no tienen ganas de comer, tienen anorexia, anemia, hay un adelgazamiento, hay una pérdida de peso por los pacientes. Entonces, son característicos. Hay que tener en cuenta, aquí tengo de manera esquemática lo que es mapa del mundo, donde hay una predilección del cáncer gástrico en Japón, China, Portugal, y en nuestro continente, en Sudamérica, el principal, el primero es Chile, ¿no? Esto debido a que, aparte de tener una comida muy condimentada, tienen una descendencia un poco de la cultura de Japón, ya que por la Segunda Guerra Mundial tuvieron que emigrar a Chile, entonces hay una comunidad muy grande,
aparte de ese componente genético, y con la comida fusión. Acuérdense, hay mucha comida fusión entre lo que es Japón y Chile, entonces por ende hay una elevación en lo que es el cáncer gástrico en Chile. Pero el principal cáncer gástrico en Chile no es el gástrico, sino es el de la vesícula biliar. A diferencia de nuestro medio, ¿no? Que nuestro medio siempre va a ser el cáncer de mama, cervicuterino y próstata. Ahora continuamos con el adenocarcinoma, ¿no? Hay que hablar de la metástasis. Hay una metástasis a distancia, específicamente va a dos lugares, que son los ganglios linfáticos supraclaviculares, que es el ganglio de Virchow, y los periumbilicales, el nódulo de la hermana María José. El cáncer gástrico familiar asociado a mutaciones hereditarias con pérdida de su función en el gen supresor tumoral CDH1, que codifica la proteína de adhesión caderina E. Acuérdense, esta proteína de adhesión presenta mutaciones con pérdida de la función del CDH1. Metástasis, invasión vasculolinfática, invasión perineural, tener en cuenta que este adenocarcinoma difuso no es cualquiera, es el células en anillo de sello. Las células, como pueden apreciar, como esta, tiene un núcleo excéntrico aplanado con un citoplasma amplio, mucinoso, que esto es positivo con una tinción especial, con la tinción de Paz, que es ácido periódico de Schiff, cual presenta positividad a nivel del citoplasma. Entonces, nos ayuda un poco a identificar lo que sería el adenocarcinoma difuso de células en anillo de sello. Acuérdense, células en anillo de sello, eso según la clasificación de Lauren. Hay una clasificación de Lauren que especifica el tipo de cáncer difuso en células en anillo de sello. Entonces, como pueden apreciar, tiene este patrón de manera discohesiva, dispersa, a diferencia del primero, de un adenocarcinoma G2 convencional, ¿no? Continuamos. En cuanto a la clínica, hay una predilección sobre el antro, también en la curvatura menor. El cáncer gástrico difuso confiere un aspecto de botella de cuero, denominado limitis plástica. Esto es lo que les he mencionado, donde hace referencia al engrosamiento de la pared gástrica, ¿no? Entonces, se asocia un poco al aspecto de una botella de cuero denominada limitis plástica, ¿no? Eso era antes en la antigüedad, ¿no? Se utilizaba mucho lo que era, había botellas de cuero que se utilizaba para transitar más que todo, ¿no? En largas distancias lo utilizaban como una cantimplora, pero era una botella de cuero, ¿no? Entonces, tener en cuenta, son pacientes que hay una predilección por el sexo masculino, 2-1, siempre en los tumores gástricos, de esófago, hay una predilección por el sexo masculino, acuérdense eso, es importante. 55 años es la edad promedio que se evidencia este tipo de cáncer. El pronóstico, hay que tener en cuenta lo que les he mencionado, la invasión, la profundidad, que llegue
hasta la muscular, que atraviese la muscular, que vaya hasta la serosa, que atraviese la serosa, entonces le cambia el T, ¿no? Entonces ya se vuelve un invasor porque ya está llegando hasta otro órgano. Y las metástasis ganglionares, ¿no? Una metástasis a distancia indica que el tumor ya se fue del estómago, ¿no? Está ya en pulmón, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esos son los factores pronósticos determinantes en el adenocarcinoma. El tratamiento va a ser quirúrgico y hay que tener en cuenta el cáncer precoz presenta una supervivencia en 5 años del 90%, a diferencia del avanzado, donde la supervivencia a 5 años es del 20%, es muy bajo. Como podemos apreciar en la imagen superior derecha, es un adenocarcinoma, el cual presenta invasión, ¿no? A nivel del corion. Se disponen conformando luces glandulares, como pueden apreciar. Luces son glándulas, núcleo alargado, hay una pérdida de la polaridad, hipercromasia nuclear, están muy azules, como pueden apreciar, a diferencia del inferior, donde presenta un adenocarcinoma, pero este tiene células en anillo de sello. El núcleo excentro, citoplasma amplio claro, y la mucosa está indemne, ¿no? A diferencia de esta que también afecta a la mucosa, la úlcera. Acuérdense cómo era la macroscopía, una lesión exoendofítica. En cambio, el difuso en la macroscopía estaba plano, no se podía identificar, era la pared más engrosada, era el único signo que nos podría orientar, por ende es más difícil su identificación, su diagnóstico de este tipo de cáncer. Ahora vamos a pasar a otro, que son los linfomas. El más frecuente de los linfomas gástricos es el linfoma B de la zona marginal. Se origina en una gastritis crónica asociada al Helicobacter pylori. Presenta 3 translocaciones. La primera, la T13-18 en el brazo Q21-21 y la menos frecuente, la T114, P22, Q32. Y la última es la T1418, Q32, Q21. Entonces, la primera se une al gen de apoptosis 2 en el cromosoma 11, en el gen mutado del linfoma MALT, en el cromosoma 18. Entonces, se une. A diferencia del 2, de la segunda y la tercera translocación, las cuales hay un aumento de las proteínas MALT y BCL10. Las 3 activaciones promueven la activación del factor nuclear NFK8, que esto predispone el crecimiento y la supervivencia de los linfocitos B a este nivel. Como pueden apreciar en la imagen macroscópica del estómago, hay una leve estenosis de la pared, no se puede, hay un engrosamiento de la pared gástrica. En la imagen superior derecha presenta estas nodulaciones blanquecinas. Como es un linfoma, va a tener una macroscopía de un ganglio. Esto, si ustedes evidencian y lo hacen de manera comparativa con un ganglio, es idéntico. Son formaciones nodulares. Si son sospechosas, van a ser más de 1 centímetro. Entonces hay múltiples y son blanquecinas. Al corte son blanquecinas. Por ende, tiene un aspecto de ganglio y se asocia ya con un linfoma. En cuanto a la microscopía, como pueden apreciar, está conservada la mucosa, se haya conservado, no está ulcerada, y hay un denso infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario. Por ende, conforma folículos linfoides múltiples y el 40% presenta diferenciación plasmocítica. Como pueden apreciar, mayor aumento, se aprecia que no son cualquier tipo de linfocitos, esos son linfocitos atípicos, presentan hipercromasia nuclear, amoldamiento nuclear, irregularidad, no presentan citoplasma, solo los que tienen diferenciación plasmocítica, que puede ser este me gusta. Miren cómo está el núcleo excéntrico y el citoplasma un poco a la izquierda, muy de una célula plasmocítica. Por ende, tiene esta diferenciación, un 40%
de los casos. Continuamos con linfoma. Los linfocitos B maduro expresan marcadores, específicamente el CD19, CD20, son positivos para CD34 y son negativos para el CD5 y CD10. En cuanto a la clínica, presentan dispepsia, epigastralgia, hematemesis, melena, ¿no? Entonces, todo lo que es asociado a una hemorragia, ¿no? Dolor, hemorragia, dificultad, y se aprecia en la imagen derecha cómo se halla el denso infiltrado inflamatorio, linfocitario, porque no puedo apreciar ningún neutrófilo. Aquí he podido identificar algunos neutrófilos, pero hay un predominio linfocitario. Estas son las glándulas, lo que alguna vez fue la glándula, la cripta. Entonces se ve esta foveola glandular, la cual se halla, presenta un denso infiltrado inflamatorio linfocitario a nivel de la glándula, por eso sería una criptitis, pericriptitis, y algunos están hasta en la luz. Entonces es mucho infiltrado inflamatorio linfoide para que sea normal, por ende se diagnostica como un linfoma, porque hay una destrucción de las glándulas, no son glándulas normales. Y cambiamos de neoplasia y seguimos con las neoplasias neuroendocrinas. Acuérdense, esta neoplasia neuroendocrina, lo característico es el núcleo en patrón de cromatina, sal y pimienta, como se aprecia acá, ¿no? Entonces, la cromatina presenta puntos negruzcos asociados, ejemplificados, diré, con la sal y la pimienta, ¿no? Los oscuros es la pimienta, los claros, como estos dos, es la sal. Entonces, acuérdense de una neoplasia neuroendocrina, asócienlo con este núcleo con patrón en sal y pimienta, que es característico, ¿no? Se origina a partir del componente difuso del sistema neuroendocrino, el 40% en el intestino delgado, y una predilección por esta localización. Se asocia a una gastritis atrófica crónica autoinmune, también al MEN1 y al síndrome de Soler-Ellison, ¿no? Que hemos visto previamente con esas úlceras gástricas y duodenales que presenta esta patología, ¿no? También en cuanto a la macroscopía, hay que tener en cuenta que son masas intraepiteliales o submucosas que conforman lesiones polipoideas. Entonces, como pueden apreciar, en la imagen izquierda hay una lesión nodular bien delimitada, encapsulada. Entonces, es una masa que está submucosa, por debajo de la submucosa, porque no se halla una ulceración, como se aprecia en la microscopía, ¿no? Entonces, presenta una conservación de la mucosa, la parte superior, en la porción lateral de igual manera, pero presenta una sobrelevación, ¿no? Porque es una lesión bien redonda, polipoide, por eso empuja y simula un pólipo sésil, ¿no? Se origina más que todo en mucosa oxíntica, hay una correlación, coloración amarillenta, porque vamos a apreciar, pardo amarillenta, diría yo. En cuanto a la microscopía, se disponen en islotes, trabéculas, hileras, glándulas y láminas uniformes, que se ve de esta manera. Estos son los islotes, de manera, puede ser también una disposición difusa, como se aprecia a este nivel. Estos son islotes que presentan esos tractos hialinos, aparte de trabéculas, hileras y glándulas, ¿no? Las células uniformes con escaso citoplasma granular, rosado, el núcleo, como mencioné, un patrón sal y pimienta. Y para la inmunohistoquímica es sinaptofisina y cromogranina A, también el Ki-67, el cual evalúa el índice de proliferación nuclear. Acuérdense que este tipo de tumor presenta un alto índice de replicación, de mitosis, y dependiendo de esto, lo podemos asociar a un mal pronóstico, si es más del 20%, más del 30%. También hay una asociación con lo que es la mutación del P53 y del RB, ¿no? Entonces, como pueden apreciar, todo lo mencionado respecto al núcleo en
La cromatina en sal y pimienta, sal, pimienta, sal, pimienta. Entonces, de esa manera ya podemos identificar una neoplasia neuroendocrina. Hasta ahora me siguen, se ve bien la presentación, me escuchan con propiedad, con calidad. Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. En cuanto a la clínica, hay que tener en cuenta que está en la 6ª década de vida. Este tipo de neoplasia, hay un enrojecimiento cutáneo asociado, hay una sudoración, broncoespasmo, dolor abdominal de tipo cólico. Algunos libros mencionan cólico urente, presenta diarrea y fibrosis valvular cardíaca. Entonces, en cuanto a la clínica, en cuanto al pronóstico, como hemos mencionado, alto índice mitótico, evaluado con Ki-67. Obviamente el grado histológico, ¿no? Que sea un pobremente diferenciado, que sea un G3, grado 3, son los de peor pronóstico. El tamaño, la localización y la estadificación, ¿no? Si está contenido simplemente a lo que es el estómago o si ya atravesó la serosa, ¿no? Entonces cambia el T4, como nos mencionó. El tamaño es importante y la localización, porque si está más próximo, está asociado con neoplasias malignas, como podemos apreciar. Entonces, si es próximo a nivel del intestino proximal y medio, la mayoría de las neoplasias neuroendocrinas van a ser malignas. A diferencia, si estaría a nivel del intestino distal, las neoplasias serían benignas en la mayoría de los casos, ¿no? Seguimos viendo en la imagen derecha cómo se aprecia que forman nidos. Las células son células monomorfas. En ningún momento les he dicho el pleomorfismo nuclear, acuérdense, porque son células que tienen el mismo tamaño, son células monótonas, ¿no? Una igual que la otra. Entonces, tiene una similitud en el tamaño. Lo que sí presenta es el pleomorfismo nuclear. Entonces, no, lo que sí presenta es la hipercromasia nuclear, perdón. Entonces, la disposición en nidos, en trabéculas, islotes, nos orienta en el diagnóstico asociado con el núcleo característico. La cromatina del núcleo es característica en este tipo de tumor. Ahora vamos a pasar al tumor del estroma gastrointestinal, que es el GIST. Acuérdense, GIST. Este tumor es el tumor mesenquimatoso más frecuente del tracto gastrointestinal. De todo el del tracto gastrointestinal es el más frecuente mesenquimatoso, pero es más en el estómago. Más del 50% de todo el tracto está solamente localizado en el estómago, este GIST. Se reconoce en células de Cajal o células de marcapaso. Hay una pérdida o delección parcial de lo que es el cromosoma 9, 14 o 22. Hay dos picos, hay dos extremos de vida, menos de 40 años y más de 60 años, para la predilección de este tipo de tumor mesenquimal, ¿no? El 75% presenta mutaciones oncógenas con ganancia de la función en el receptor de la tirosinasa KIT, ¿no? El 8% de las mutaciones que activan el receptor de la tirosinasa está relacionado con el receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Entonces, acuérdense de lo que es el c-KIT, porque esto va a identificar, hay una inmunohistoquímica para identificar este tipo de tumor con CD117, ¿no? Entonces, de esa manera podemos apreciar el tumor del estroma gastrointestinal puede tener diferentes patrones. Uno de ellos es el que podemos apreciar en la imagen derecha, donde presenta células fusiformes, son células redondas o alargadas, en haces, en espigas,
y presenta un patrón estoriforme, presenta un patrón arremolinado, donde las células están un poco alargadas y presenta lo que tiene atipía, ¿no? Pleomorfismo nuclear, hipercromasia nuclear, mitosis, ¿no? Entonces hay algunas mitosis, por ejemplo, esta es una mitosis, esta podría ser otra. Entonces presenta mitosis y tiene un patrón, se dispone un patrón estoriforme, acuérdense que es arremolinado. Entonces hay que tener en cuenta las mutaciones, si tienen mutaciones con mutaciones, hay una hiperplasia difusa de las células Cajal, ¿no? Y hay múltiples GISTs, hay múltiples tumores gastrointestinales del estroma, y si no presenta mutaciones, presenta mutaciones en genes que codifican los componentes del complejo succinato deshidrogenasa mitocondrial, ¿no? Eso es también para considerar. Acuérdense que es un tumor muy grande, alcanza hasta 30 centímetros, es una masa carnosa, solitaria, bien delimitada. En cuanto a la microscopía, lo que les he mencionado, tiene células fusiformes y en la porción derecha presenta células más epitelioides, donde el núcleo es redondo, ovalado, tiene hipercromasia, pueden tener pseudoinclusiones nucleares, como es el caso, nucleolo evidente, esta es una mitosis, ¿no? Mitosis atípica, ya se está desprendiendo, se está separando, que es la mitosis. Y lo que les mencionaba para hacer el diagnóstico, nos orienta mucho lo que es el CKIT, que es el CD117. Entonces, de esta manera podemos identificar claramente, y no solamente en patrón, ¿no? Estoriforme con la microscopía, sino nos apoyamos con la inmunohistoquímica. Hay que tener en cuenta que no hay que ser inmunodependientes, ¿no? Tampoco hay que arriesgarse un poco a identificar sin depender lo que es la inmunohistoquímica, ¿no? En este tipo de tumores específicamente. Donde acuérdense que la tasa de que sea un estroma o un GIST es muy alta, ¿no? Y continuamos con la clínica. Acuérdense, como es un tumor grande, grande, más de 30 centímetros, puede alcanzar hasta 30 centímetros, un poco más. Tiene efectos compresivos, entonces va a oprimir a nivel del estómago, va a tener hemorragia, anemia en cuanto a la clínica, sensación de pesadez, de llenado. Entonces, los pacientes van a estar con anorexia, no va a querer ingerir ninguna alimentación. El tratamiento va a ser quirúrgico. El pronóstico se basa en el tamaño, ¿no? Si es más de 10 centímetros, tiene un peor pronóstico. Entonces, disminuye la edad en 5 años, ¿no? El porcentaje de supervivencia en este tipo de pacientes. También el índice mitótico, si está muy elevado, evaluado con Ki-67, ¿no? La localización del tumor, hay una predilección en el intestino delgado, siendo este el más agresivo. Entonces, si está en el intestino delgado, es el más agresivo, tiene un componente más invasor. El tratamiento de un GIST irresecable, recidivante o metastásico, con mutación del KIT o factor del crecimiento derivado de plaquetas. Entonces, esto va a ayudar. Y hay un inhibidor de la tirosinasa, que es el imatinib, ¿no? Entonces, teniendo este fármaco nos va a ayudar un poco en el tratamiento de este tipo de tumor estromal, ¿no? Y esto es todo. ¿Tiene alguna duda, pregunta respecto al tema? Entonces, acuérdense, quiero que les vaya bien en su examen y lo principal, lo que más se pregunta es el adenocarcinoma, obviamente por su incidencia, siendo el difuso, ¿no? Acuérdense esta patología del adenocarcinoma difuso por la pérdida de la E-caderina es importante, es muy importante. Obviamente, después un neuroendocrino y un GIST, ¿no? Son los más importantes, entre otros.
¿Tiene alguna duda, pregunta? El tratamiento del GIST igual es importante con este fármaco que es novedoso, el imatinib. Entonces, de esta manera, siempre es considerado, ¿no? En sus pruebas. ¿Qué más? En sus exámenes. ¿Tiene alguna duda, pregunta respecto al tema? Si no hay preguntas, vamos a